Noches, Cristian, bienvenido. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo. Queremos disfrutar de toda la sabiduría que puedes transmitirnos y transmitir a todos los que comparten en nuestros canales. Avisarles a todos que va a haber un espacio de preguntas al final, de modo que vamos a estar atentos a todas las preguntas que quieran hacer. Perfecto, Lore, muchísimas gracias. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Él es Cristian Huerta. Bienvenido, Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y pues bueno, aquí con el privilegio de estar con ustedes para poder compartir una breve reflexión acerca del abandono, pero en la relación a lo que se festeja hoy, que es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Creo que puede ser un aporte que pudiera servir. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar esta noche aquí, por compartir con nosotros todas tus experiencias, toda tu sabiduría, todo tu conocimiento. Comentarles, Cristian, si bien es mexicano, actualmente radica en los Estados Unidos, él está en California, él es misionero, laico, seglar, no consagrado, dedicado a la evangelización desde que tiene 14 años, y ya son más de 25 años que está en esta bella labor. Hoy vamos a hablar sobre el abandono de María a la voluntad de Dios Padre. Y bueno, Cristian, para no dar más vueltas en el asunto, te dejamos el micrófono y nuevamente agradecidos porque estés aquí con nosotros compartiendo. Y no solo nos están viendo en Cochabamba, Bolivia, o en todo Bolivia, sino nos están viendo a través de las redes sociales en todo el mundo. Así que tienes toda la atención nuestra. Adelante, Cristian. Bien, voy a pedir en este momento que cerremos nuestros ojos y guardemos un momentito de silencio para hacer una oración de preparación. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les voy a compartir una breve reflexión sobre pues este carisma que tienen ustedes como movimiento, que es respecto al abandono, y muy en particular el abandono sugerido precisamente a las personas que más lo necesitan entender, que son las personas que están sufriendo, pero ligado al acontecimiento guadalupano, que no solamente es de nosotros los mexicanos, sino que es la patrona de toda América. Así que la Virgen de Guadalupe, pues si ustedes como bolivianos dicen que es suya, yo no me pondré celoso, porque en realidad es suya también. Entonces es la madre de América. Y quisiera comenzar a poner un poco de contexto respecto a esto del abandono. Primeramente, el abandono no es mera resignación. Hay que tener cuidado que al menos yo no voy a tocar el abandono en la dimensión de resignación. Como decir, ya estoy sufriendo, ya me está pasando esto, bajo las manos y me resigno. Esa no es al menos no es la visión de abandono que yo voy a manejar. Tampoco voy a manejar el abandono como mera negligencia u holgazanería, es decir, de aquella persona que no se resigna, que sí confía en Dios, pero está esperando que le venga todo de Dios. Esto es como para enmarcarlo, una frase que la sabiduría popular lo dice, no sé si lo han escuchado ahí en Bolivia, es Dios suple carencias, no negligencias. Dios suple carencias, no negligencias. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo que hacer una carrera de 2 millas y mis fuerzas, mis capacidades me alcanzan para correr 1,5 millas, pues ciertamente no voy a poder correr las 2. Pero si corro la 1,5 millas, tengo que tener la certeza, el abandono de decir, el Señor a su tiempo me cargará la media milla que me falta. ¿Por qué? Porque Dios suple mi carencia. Yo no puedo correr hasta más de 1,5 millas, por más de que me esfuerce.
En cambio, si yo digo, tengo que correr esas 2 millas y yo puedo correr 1.5 millas y solamente corro 1 milla, yo no puedo tener un falso abandono de decir, la otra milla me va a abrazar el Señor y Él me va a llevar el resto de la milla. No, porque Dios no suple negligencias, Dios suple carencias, ¿verdad? Entonces no es un abandono pasivo. ¿En qué sentido se tiene que manejar, sobre todo, al menos como yo lo voy a manejar, el abandono? Ya la misma Real Academia de la Lengua Española, en las varias acepciones que tiene, menciona que el abandono, hay un elemento muy particular del abandono, que es pérdida del dominio. Pérdida del dominio. Entonces, uno se ha de abandonar, esto implica confiar en el Señor, esto es poner lo que me toca a mí hasta donde me toca y no frustrarme por aquello que no me toca, ¿va? También la sabiduría popular dice, ¿va? Si por lo que te preocupas no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? O sea, la preocupación siempre es estéril en este sentido, ¿va? Entonces, yo pongo lo que me toca, si lo que me toca no alcanza a dar sentido, a solucionar la razón por la cual estoy sufriendo, pues es ahí donde entra el acto de fe, donde digo, ¿sabes qué? Tengo que reconocerme como alguien que no tiene el dominio, que el dominio solamente le viene a Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿verdad? Que su providencia y su pensar va muchas veces, no muchas veces, siempre va por encima de la lógica humana. Entonces esto es bien importante para entender este aspecto del abandono. Ahora bien, quisiera poner también otro elemento para situar muy bien esta dimensión del abandono, que es dos cosas que parecen similares, pero no lo son, que es el dolor y el sufrimiento. No es lo mismo porque, por ejemplo, dolor pueden sentir inclusive en algunas investigaciones ya que se han hecho, por ejemplo, hasta con las plantas, que se crean que, bueno, las plantas son seres vivos, ¿verdad? Pero pues no tienen sistema nervioso. Pero hay ciertas plantas que sí reaccionan, por ejemplo, cuando se les quema. Vamos a decir que es un tipo de dolor que ya las mismas plantas pueden sentir, algunas plantas. Con los animales, pues no hay duda de que sienten dolor, ¿verdad? Tienen sistema nervioso. Y tienen una psicología que les da la posibilidad que ese dolor sea psicologizado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, el animal no sufre existencialmente, porque esa es una dimensión que solamente nos viene a nosotros los seres humanos. En este sentido, un animal nunca va a querer suicidarse. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de abstracción, ¿verdad? Que es una dimensión del espíritu. Entonces el animal siente el dolor, puede tener un sufrimiento, pero un sufrimiento, vamos a decir, natural, biológico, psicológico, ¿va? Un perrito se pone triste, tiene su psicología, pero un animal no tiene la dimensión espiritual, por lo tanto, el animal no puede, en el amplio sentido de la palabra, sufrir. Entonces, también para entender esta cuestión del abandono, hay que empezar a diferenciar de que no es lo mismo estar doliente o tener dolor que estar sufriendo. De hecho, hay personas que no tienen dolor físico y están sufriendo por dentro, ¿va? Y hay personas que están sufriendo, están teniendo dolores terribles y no necesariamente están sufriendo interiormente, ¿va? Entonces es importante. Pongo otro ejemplo para cerrar esta parte. En paz descansa el padre Jorge Loring, ponía muy bien este ejemplo. ¿Qué pasaría si en plena plaza de tu pueblo, la persona que más quieres, delante, abarrotada la plaza, llega y te da una bofetada muy fuerte, un golpe, una cachetada, decimos los mexicanos, muy fuerte, que posiblemente te sangre, o sea, muy, muy fuerte? Pero el padre Jorge Loring ponía una pregunta muy sabia, decía, ¿qué te hace sufrir más? El dolor de ese, bueno, él era español, decía, ese tortazo fuerte que realmente quizás hasta te fracturó la quijada, que realmente hay dolor ahí. ¿Qué te hace sufrir más? ¿El dolor de ese golpe o el dolor
de ser expuesto, el sufrimiento de ser expuesto delante de toda la gente por la persona que más amas. Evidentemente el ser humano dice, no, pues 1000 veces. Muchos jóvenes que yo he tratado están más heridos con sus padres más que por los golpes que recibieron muchas veces por parte de ellos, están más heridos por las palabras. Me avergüenzo de ser tu madre. No te hubiera que, o sea, frases muy fuertes que ahí hay un sufrimiento mucho más amplio. Entonces, eso es bien importante para entender ahora que entremos con la cuestión del dolor. Hago ya una conexión con el día de hoy, que es de Nuestra Señora de Guadalupe, y quiero comenzar poniendo un cierto contexto histórico. Si vamos a atender el abandono en referencia al sufrimiento, el sufrimiento, vamos a decir que análogamente o a manera de analogía, es un tipo de oscuridad. De hecho, quienes sufren mucho usan muchas veces la retórica eso, ¿eh? Mi vida está hecha en tinieblas, no veo nada, no le encuentro sentido a nada, mi vida está toda negra, oscura. Y los indígenas, antes de la llegada de la Virgen de Guadalupe, antes de la aparición, que fue en 1531, experimentaban una desolación muy fuerte, no solamente por los abusos de algunos españoles, que verdaderamente eran abusos muy fuertes, sino porque dentro de la misma cosmovisión de ellos creían que ya habían sido abandonados por sus dioses, ¿verdad? Estaban terribles, y más en la época en la que estaban viviendo previa al 12 de diciembre, que estaba el solsticio de invierno, ¿verdad? Estamos haciendo un reacomodo porque evidentemente el solsticio de invierno no está en esas fechas actualmente porque anteriormente estaba el calendario juliano y no el gregoriano, que es el que tenemos ahorita, pero no me quiero desviar ahí para no irme por otro lado. Aquí el punto está en que en el solsticio de invierno sabemos que las noches son más largas y eso era un signo en la cosmovisión de los indígenas de desolación, de sufrimiento. Ahora agréguenle que llegaron españoles y que muchos de esos españoles abusaban de ellos, que les quemaron sus bibliotecas, como toda la sabiduría tolteca, ¿va? Y que hicieron bastantes injusticias, ¿va? Agréguenle que hubo ahí realmente una situación muy semejante a la que estamos viendo, bueno, peor, de una pandemia, sobre todo de viruela, pero pandemia que afectó a los indígenas, porque los indígenas en su sistema inmune, pues no estaba preparado como el de los españoles, ¿va? Entonces, quiero que se pongan en la dimensión o en los zapatos de los indígenas poco antes de que se apareciera la Virgen de Guadalupe. Es decir, en cuanto a su cosmovisión, están en el solsticio de invierno. Esas noches largas que los hacía ver como que el sol, su dios, estaba siendo vencido y que aspiraban a que venciera. Luego llegan estos españoles y, repito, no todos, pero una gran parte llegaron a abusarlos como tal. Además, se van infectando de viruela por las enfermedades que traían los españoles y llega a haber gente, indígenas, en donde decían, además una gran hambruna también, en donde decían que iban a tratar de, bueno, algunos llegaron a hacerlo, a derribar sus casas, pero ellos estando dentro, para que todos quedaran mejor sepultados ahí, todos muertos en su casa. O sea, realmente vamos a ir un gran sufrimiento, una gran oscuridad. Pues bien, en el solsticio de invierno, por eso los indígenas tenían una fiesta que se llamaba Panquetzalistli. El Panquetzalistli era más o menos como un tipo de cuaresma, aunque eran 80 días, y en eso los indígenas hacían ciertos sacrificios, como ponerse agujas de maguey, que es una planta que se da mucho allá en México, como tipo cactus más o menos, pero eran largas. Entonces se perforaban, ayunaban solamente con tortilla y sal y agua por 80 días. Y el último día del solsticio de invierno, al primer rayo de sol, además se hacían muchos sacrificios humanos también en esa fiesta. Cuando salía eso, se sacrificaba, cuando salía el primer rayo de sol,
terminando el solsticio de invierno, sacrificaban una persona, la quemaban, le prendían fuego también, y con la sangre también rociaban el fuego. Y después, aquí viene lo importante, con un bastón que se llamaba Mamalhuastli, agarraban fuego, ese fuego nuevo, ese fuego de que les decía, ha sido vencido la oscuridad por el sol, y lo iban repartiendo en las antorchas de las casas, de los templos y todo eso. Se distribuía por parte de los sacerdotes ese fuego con este palo. Bueno, eran en realidad como 4 palos en uno, o sea, se amarraban el Mamalhuastli. Esto es más o menos una dimensión de lo que es la oscuridad, el sufrimiento, la depresión que estaban pasando los indígenas previo a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ahora, Juan Diego, que fue el indígena al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, llega a un punto en donde trata de esquivar a la Virgen. Ya se le había aparecido varias veces, pero no le creían. Entonces, llegó un momento en donde su tío, Juan Bernardino, estaba prácticamente agonizando y le pidió un sacerdote. Y Juan Diego, pues agarró otro camino para no toparse con la Virgen, pero de todos modos la Virgen le salió al encuentro y le dice que no se preocupe, que ella va a sanar a su tío Juan Bernardino. Y es ahí donde salen las palabras pues más conocidas de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que ahorita las digo en español y ahorita les digo qué conexión tiene con todo esto que les acabo de contar. La Virgen tal cual le dijo así a Juan Diego: ¿no estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Palabras verdaderamente consoladoras para la noche que estaba viviendo Juan Diego con respecto a su tío Juan Bernardino, ¿eh? Además, échenle todo lo que les acabo de decir de cómo estaban viendo los indígenas en ese momento. Ahora, atención. La pregunta, ya saben, nuevamente son varias preguntas. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no estás bajo mi sombra y resguardo? Tercera pregunta, ¿no soy la fuente de tu alegría? Cuarta pregunta, que es la que me voy a centrar, ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Eso es bien interesante porque si ustedes agarran una imagen que sea una réplica original de la original, van a ver que la Virgen tiene un listón negro. Eso significa que está encinta, que está embarazada. La Virgen de Guadalupe está embarazada. Y en el puro centro hay una florecita con 4 pétalos, ¿verdad? El nahuilolín. Eso significa, para el indígena, lo interpretó rápido, de que ahí se encontraba Dios mismo, la divinidad como tal, ¿va? Evidentemente los mexicas, los aztecas, eran politeístas, pero Juan Diego era de raíz tolteca y los toltecas llegaron a ser monoteístas. No estamos hablando todavía del verdadero Dios, pero llegaron a concebir, sobre todo su rey, Nezahualcóyotl, un rey poeta, ya había concebido el hecho de un solo Dios, aunque repetimos, no un Dios el verdadero, porque de hecho muchas de las poesías de Nezahualcóyotl son bastante dramáticas, ¿verdad? Porque tienen esa concepción de Dios, nos viniste nomás para aventarnos, para abandonarnos, no nos cuidas, etcétera, ¿verdad? Algo bastante trágico. Pues bueno, la Virgen le dice, no estás en el hueco de mi manto. ¿Cuál es el hueco de su manto? ¿Cuál es el cruce de sus brazos? Precisamente en donde está Jesús. Es decir, el consuelo ni siquiera viene de la Virgen. El consuelo viene de que la Virgen lo lleva a Jesús, lo pone en donde está Jesús, que es en el cruce de sus brazos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo la Virgen, porque a veces se ha malinterpretado esto de que la Virgen se apareció para que le construyeran un templo. No, el que lee el Nican Mopohua, que es el escrito antiguo de las apariciones, se da cuenta que la Virgen desde el principio lo deja claro,
quiere una casita aquí, ¿para qué? Para dar su amor persona. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. El centro del evento guadalupano, inclusive de la imagen guadalupana, si ustedes miren las proporciones de la Virgen de Guadalupe, el centro es esa florecita de 4 pétalos que es Jesús ahí adentro, ¿no? Entonces, el evento guadalupano, el centro siempre ha sido Cristo. Y la Virgen lo dejó muy claro desde el principio y evidentemente con su imagen lo resaltó. Entonces cuando le dice, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, es decir, exactamente donde vengo a traer a tu Salvador, a Jesucristo. Fíjense lo que dice esta pregunta en náhuatl, ¿no? No necesitan saber náhuatl. Les acabo de decir que que el bastón con el que se distribuía el fuego nuevo, que daba esperanza, después del solsticio de invierno, se llamaba Mamalhuasli. Pues miren cómo suena la pregunta, ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? En náhuatl, en el original, así habló la Virgen, porque la Virgen le habló a Juan Diego en náhuatl. Cuish amo nehuatl in nimopacayelis, cuish amo no cuishanco, y ahí viene la palabra, no mamaluasco intica. La Virgen usa la misma raíz de este palo que se distribuía el fuego nuevo para decirle, cuando ella estaba diciendo, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, está diciendo mamaluasco, que tiene referencia a ese palo con el que se distribuía el fuego nuevo. No es mera coincidencia. O sea, la Virgen entiende que la manera de consolar a un pueblo tan sufrido como el indígena era no con ella, sino llevándolo a Jesús, llevándole y dándole la luz que no procede de ella. Yo tengo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, lo podrán ver, hay una charla que le puse María bella como la luna, porque más o menos María es eso, ¿eh? La luna que la vemos resplandeciente, pero no es por luz propia, es reflejo del sol. La Virgen nunca ha querido quitar el sitio central de su Hijo, ¿eh? La Virgen nos ilumina, pero esa luz no procede de ella, procede de su Hijo. Y esta es la parte de cómo consuela a un pueblo tan sufrido, tan desesperado como los indígenas, en decirles, no estás en el cruce de mis brazos, es decir, en donde tengo aquí adentro a Jesús, en mi cruce, ahí yo te estoy poniendo. Además, a nivel de lingüístico, es exactamente ese palo que te da la luz, es decir, te estoy dando luz en tu oscuridad, ¿eh? Pero no es una luz mía, es la luz de mi Hijo. Entendiendo esto, evidentemente, pues aquí nos podríamos quedar y decir, qué consolador es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Qué consolador, cómo nos invita precisamente a abandonarnos en sus brazos, porque en sus brazos tiene precisamente a Jesús, que es el Salvador. Abandonarnos en ella porque nos da a Cristo, que es el fuego nuevo, que nos ilumina. Pero sería incompleto el mensaje guadalupano si nos quedamos en ese simplismo, porque pues muchos al final terminan nada más esperando ser consolados. Y ya lo diría aquella oración de Francisco de Asís, ¿verdad? Señor, que no busque ser consolado, sino consolar. Entonces, aquí quiero hablar de una dimensión precisamente del fuego. Sí, el fuego es Cristo, ¿va? Pero el fuego tiene que tener no solamente una actividad de consolación en nuestro interior, sino de compromiso. Voy a explicarme de esta manera. En una ocasión a un sacerdote amigo mío le estaba dando dirección espiritual a una mujer casada y esta mujer sentía que Dios le estaba pidiendo ser alma víctima. No puedo describir todo esto de ser alma víctima. Tengo también en mi canal una charla sobre almas víctimas, si alguien quiere profundizar, pero en pocas palabras, el alma víctima es el que quiere asociarse a los padecimientos de Cristo, sabiendo que esos sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Cristo, dan luz, son redentores, son salvadores. Entonces,
el problema está en que, por ejemplo, muchos santos que han sido almas víctimas, pues han terminado postrados en cama o con sufrimientos muy fuertes, ¿verdad? Aun cuando ser alma víctima no se reduce a padecer físicamente, ¿eh? Que eso quede claro. Entonces el padre, pues la escuchaba a ella, y el problema es que esta señora le dijo, ¿y sabe qué? Mi señor me está inspirando también a decirle que también quiere que usted se torne alma víctima. Entonces el padre dijo, espérate, o sea, pues si tú quieres entrarle, entra a eso, ¿verdad? Pero yo como que no. Al poco tiempo, este amigo sacerdote va a un retiro de sacerdotes y están todos en adoración al Santísimo, y de pronto todos empiezan a cantar en inglés, traduzco al español: Señor, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu. Y de pronto todos al mismo tiempo se callan y se queda un silencio. Y se levanta un sacerdote con palabra de conocimiento y dice: me piden el fuego de mi espíritu, pero yo les digo, ¿dónde está la víctima para consumirlo? Lo que se llamaba en el Antiguo Testamento oblación, sacrificio de oblación, es precisamente una víctima que se ponía y se incendiaba, se quemaba, para que ese fuego subiera al cielo. Ese gesto todavía lo tenemos en la liturgia con el incienso. Eso significa el incienso. Es eso que se está quemando y va subiendo como oración agradable a Dios, ¿verdad? Pero tiene que entrar un proceso de combustión, de consumir. Entonces, fíjense, pues es muy lindo. Quizá muchos de nosotros hasta le decimos Señor, y hasta lo podemos cantar. Hay canciones de sobra que le pedimos: Señor, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu. Sí, pero el Señor nos podría decir: te lo mando, pero ¿estás dispuesto a que te queme, a que te consuma? Entonces, esta es otra dimensión que tenemos que entender. La luz de Cristo nos consuela, nos saca de la oscuridad, pero acto seguido nos pide que nos consumamos, que nos consumamos. Muchas veces una persona, por ejemplo, que le pide la salud física a Dios, tendría que preguntarse si está dispuesto a consumirse por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas piden la sanación para poder pecar saludablemente. Es decir, le pido a Dios que me quite el cáncer. ¿Para qué? Para que ya sin cáncer, hacer cosas que ofenden a aquel que me quitó el cáncer. Es algo bastante injusto, es algo bastante grosero, vulgar, desagradecido, malagradecido. Entonces, en los sufrimientos hay que tener mucho cuidado de ver a Dios como alguien que simplemente es aquel que me va a quitar mis sufrimientos, mis dolores, como si eso fuera un fin en sí mismo. Uno no tiene que buscar la salud de ningún tipo como un fin en sí mismo. La salud física, emocional y espiritual solamente son medios para poder hacer de mejor manera la voluntad de Dios, para poder consumirnos por amor a Dios y al prójimo. Si no va así, inclusive yo les diría a aquellos que reciban milagros de Dios, gracias de Dios, en cualquier nivel espiritual, emocional o físico, ténganse cuidado, porque ya la misma Sagrada Escritura dice: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces, al final, esto de consumirse nos habla de que, al menos históricamente, ¿quiénes son los que no le temen a consumirse? Los que no tienen dominio, los pobres, los pequeños, porque ellos han nutrido una cuestión de una confianza amplia y verdadera con Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ya estaba muy enferma con tuberculosis, tenía pulmón y medio destrozado, gangrenado los intestinos y todo esto, y ya estaba pues muy cercana a su agonía. Ella le decía a su hermana: siempre he escuchado de que dicen que al final de la vida el demonio tienta con mayor fuerza, pero ¿sabes qué? Yo no tengo miedo, porque contra los pequeños nunca ha podido. Santa Teresa del Niño Jesús entendió esta parte, ¿verdad? Son los pequeños, son los humildes que tienen capacidad de dejarse consumir, de llegar a un abandono realmente profundo. Porque ¿quién es el que tiene problema en hacer un abandono profundo? Por un lado,
aquel que cree que se está abandonando, pero es un negligente, es un holgazán. Pero por el otro lado tenemos a aquel que inclusive podemos decir, busca ser bueno, busca hacer las cosas bien, pero está agarrado a su volante, quiere tener el dominio. Por lo tanto, aun cuando le estamos diciendo, pero pásale el volante a nuestro Señor, se va a resistir. ¿Por qué? Porque quiere tener seguridades. Voy terminando. En el caso de este fuego, también hay que entender que el fuego es dinámico. Hay un autor católico, converso, muy bueno, que se llamaba Chesterton. Y Chesterton decía sobre la tradición de la iglesia, traditio significa entrega. Nosotros, de hecho, tenemos como fuente de revelación la tradición con T mayúscula. Sabemos que la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y fruto de esto el magisterio de la iglesia. Estas son las tres cosas fundamentales en la fe católica. Pues bueno, en esto de la tradición, muchos lo confunden y Chesterton decía que la tradición es la transmisión del fuego, no de las cenizas. Porque ahora tenemos un grupo que les llamamos a veces tradicionalistas, que si vemos bien lo que quieren transmitir son cenizas, no el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego les da miedo, porque es dinámico, porque no es domable en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Y es aquí donde entra mucho la recomendación de nuestro Santo Padre, Papa Francisco, que continuamente nos dice que no quiere una iglesia instalada, es decir, una iglesia que tenga control en todo, que tenga sus seguridades. Y muchos se van a resistir. ¿Por qué? Porque es normal que el católico en su humanidad quiera sentirse el correcto, el bueno, el perfecto. Pero cuando le mueves la tablita de sus seguridades, ya no estamos hablando de cosas de pecado, de sus seguridades, de sus virtudes, y le empiezas a decir, ¿sabes qué? Hay probabilidades que las supuestas virtudes que tienes son falsas. Si a mí me dicen que no sé, gula, me reclaman la gula, pues hombre, estoy viendo la panza que tengo, estoy viendo que estoy vomitando de tanto comer, pues es evidente, ¿verdad? No, yo no me puedo negar, me podrá doler que me digan, ¿sabes qué? Tú eres una persona que tiene pecado de gula. Pero hay una cuestión que nos dolería más, que nos digan que las virtudes que tenemos son falsas virtudes, que nos hemos engañado a nosotros mismos con esta necesidad de nuestro cerebro, de nuestra psicología, de sentirnos los buenos, los correctos. Y por eso nos agarramos a reglas inclusive religiosas, a cuestiones doctrinales que son buenas, pero cuando tú la agarras para sentirte seguro, para tener el dominio, vas a correr el peligro, por ejemplo, de la parábola del fariseo y el publicano. Nadie puede decir que, que era falso lo que estaba diciendo el fariseo. Ayuno, doy el diezmo, etcétera, pero con todo y todo lo cumplió. Él tenía el dominio sobre su vida espiritual, con todo tenía bien. Y dice la parábola que no salió justificado delante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta en las cosas buenas a nivel religioso, implantarnos, instalarlos. Y yo creo que es una visión muy entera de lo que nos está diciendo el Papa Francisco, de que él no quiere una iglesia instalada. Nos está diciendo, hay que transmitir no la ceniza, sino el fuego. Y el fuego es dinámico. Y verdaderamente es un riesgo manejar el fuego, porque el fuego te puede incendiar y te puede quemar. Pero el fuego también, a su justa medida, te puede alumbrar. A su justa medida te da calor. Evidentemente, pues no queremos a veces por pereza espiritual, por mediocridad, no queremos hacer ese ejercicio de decir, ¿sabes qué? Sí voy a tomar este fuego para que me ilumine, para que me dé calor, pero al mismo tiempo con la prudencia necesaria para no incendiar, para no causar un destrozo. ¿Eh? Entonces, es algo, pues básicamente retador. Quisiera terminar con una nota respecto a esto.
del abandono, a aquellas personas que tú veas que necesitan abandonarse por los sufrimientos que están teniendo, tengamos en este orden compasión, caridad y predicación. Compasión, caridad y predicación. Compasión he dicho, no he dicho lástima. Tú puedes ver una persona sufriente, por ejemplo, pobre, y aventar la moneda. Eso es lástima. Le puedes inclusive solucionar su problema material, pero eso es lástima. Compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. El católico no hace servicio social, el católico hace caridad cristiana. Y la caridad cristiana comienza en asumir los dolores de mis hermanos como míos, como propios. Y tengo también en mi canal de YouTube una entrevista con una amiga brasileña que después de la universidad se fue a dar un año de misión y se fue a Haití, el país más pobre del Caribe, ¿eh? Bueno, yo diría de todo el continente americano. Entonces, y esta institución católica en la que se fue como misionera, pues nada más le pidieron que llevara solamente una maleta, lo indispensable, lo esencial. En Navidad regresó con su familia para pasar unos días con ellos y después volver a regresar a Haití. Y como lo cuenta en esa entrevista, ella dice que es que ya no fueron sermones que escuchó. Dice, cuando entré a mi cuarto y abrí mi closet, en ese mismo momento sentí vergüenza. Porque después de que tocas los sufrimientos, dice, de tantos haitianos que perdieron a sus padres, por ejemplo, en el terremoto grave que fue hace años, cuando ves tanta indigencia, tanta miseria y la tocas de primera mano y estás viviendo con ellos y adoptas eso, es que ya en automático mi cerebro captó eso. Abrí mi closet y al ver ropa que muchas veces no uso ni siquiera en todo un año, me dio vergüenza. Luego bajo a la cena familiar y veo toda la cantidad de comida que a veces en años pasados se desperdicia, que no nos comemos todo, que inclusive nos ponemos algo especiales y si al siguiente día comemos recalentado. ¿Por qué? Porque la caridad, la primera parte que yo les digo, con el sufriente, le tienes que invitar al abandono, pero tú no le puedes invitar al abandono o la predicación sin antes no haberte hecho un acto de compasión. De hecho, para mí me disculparán la palabra, vomitivo, ver a varios creyentes recomendando y predicando a las personas, ¿sabes qué? Sufriendo enfermedades, pobreza, ¿sabes qué? Tú abandónate en el Señor. Son palabras secas, frías, que el mismo Santiago en una de sus cartas confronta. O sea, tú aguanta, tú aguanta, tú abandónate en el Señor. No, 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 el Señor ciertamente quiere que se abandone, pero ¿dónde esa persona se convencerá de que tiene que ser un acto de abandono? Primero al ver tu compasión, de que tú, aunque no estés padeciendo eso, te asocias activamente con el padecimiento de esa persona. No solamente vas con el cuentito de decirles, ¿sabes qué? Tú ten paciencia, abandónate en el Señor. Mientras, después de decirle eso, te atascas de comida, te vas y te compras un par de zapatos que ya tienes todo lleno de puros zapatos y todo eso. Ahí hay una hipocresía, hermanos. Ahí hay una incongruencia. ¿Cómo le pides abandono a una persona? Un amigo me decía recientemente, estábamos hablando de cuestiones de los migrantes, y me dice, a ver, sé honesto, Cristian, los migrantes podían quedarse en su país y poder comer tortilla, frijol, etcétera, o sea, no se mueren de hambre. Primero, eso es falso, porque muchos están ni siquiera eso tienen, ¿verdad? Pero le digo, ¿cómo? Yo internamente, bueno, de hecho no le dije por respeto a él, pero yo le veo, por ejemplo, un super reloj bastante carito, ropa, etcétera, y le digo, qué fácil es decir que los otros solamente coman frijolitos y tortilla mientras tú estás dentro de una posición mucho más cómoda. No. Compasión, caridad y ahora sí ahí, predicación del abandono. Predicación inclusive sí se ve prudente. ¿Por qué digo que sí se ve prudente? A veces me escribe la gente, ¿qué puedo hacer con una persona que está prácticamente agonizando por cáncer y todo eso? ¿Qué le puedo decir? Nada. Entiende lo que se llama pastoral del acompañamiento.
ministerio de la presencia. Está con ella. O sea, porque en realidad tú ponte a pensar, ¿qué palabra tú le puedes decir a una persona que ya está agonizando? Que chance ni siquiera tiene capacidad en su mente de procesar palabras de otros, ¿verdad? Por el dolor que está pasando, por la agonía. Ahí lo que necesitas tú hacer acto de presencia, de compasión activa, sin ninguna sola palabra. Entonces, cierro también con un comentario a ustedes del movimiento que tienen este carisma del abandono. Va a ser un poco como trabalenguas lo que les voy a decir, pero lo pueden meditar y orar, y lo explico así brevemente. Yo les diría, cuidado con promover el abandono sin abandonar el abandono. ¿Cómo? Sí, tengan mucho cuidado con estar promoviendo el abandono sin abandonar el abandono. Es decir, que dentro del hecho de querer promover esta espiritualidad de abandono, lo cual es muy buena, ustedes se empiezan a agarrar de seguridades, técnicas, redes sociales, dinero, predicación, números, a cuántos llegamos, a cuántos nos llegamos, etcétera. No se están dando cuenta que están cayendo precisamente en una falta de abandono, en tener el dominio ustedes, en agarrarse de seguridades. Hay un ejercicio todavía más bello, que es prediquemos el abandono, pero con una actitud que demuestre que nosotros somos los primeros que estamos abandonados. Si les llegamos a una persona, bendito sea el Señor. Si les llegamos a 3 millones de personas, bendito sea el Señor. Porque si no, muchas veces hasta por la forma de cómo queremos evangelizar o hacer el bien, se nos puede corromper el corazón. Y en este caso sería un poquito más dramático en el caso de ustedes, porque tienen una misión tan bella como promover el abandono, pero que la gente vea si los primeros que no están abandonados en la voluntad de Dios son ustedes. Digo, no digo que sea así, ¿verdad? Pero se me vino al preparar esto que pueda ser también un impulso de que nuestra predicación vaya en la mayoría de las posibilidades con la mayor congruencia. Porque muchas veces el evangelizador no se da cuenta que la evangelización va más allá de la palabra. Y de hecho, las personas que han recibido fruto de esta espiritualidad suya, de ustedes del abandono, saben que ustedes, si las han acompañado, se van a dar cuenta que son grandes evangelizadores. Yo puedo estar aquí predicando con la boca, chance y a más de uno le pudo gustar mi forma de hablar o lo que sea, pero se engañaría de que el fruto viene por lo que estoy diciendo. ¿Cuánto fruto a las almas llega? Por las almas que están sufriendo en un cuarto, postradas, y están ofreciéndose, consumiéndose por la salvación de las almas. A esas nadie les va a dar las gracias. O los monasterios de clausura. Entonces, tengamos mucho cuidado en instrumentalizar la evangelización, porque ahí la evangelización se vuelve burda propaganda. El evangelizador no es propagandista. El evangelizador anuncia la verdad. De hecho, evangelización, evangelio está mal traducido cuando a veces dicen buena noticia. No, el Papa Benedicto XVI dice estrictamente evangelización significa anuncio de salvación. Y tú no puedes, vamos a ir, mantener o penetrar el aspecto de la salvación si tú no te sabes salvado. Y que la persona vea que tú te sientes salvado en una coherencia. Déjenme decir una cosita más que ahorita se me vino a la cabeza y con esto ya cierro. Hay un sacerdote que trabajó con migrantes en el norte de África, que son de ahí donde se avientan al mar para poder ir a España. Y pues él presenció varias personas que se ahogaron y todo esto. Y entre ellas, una que sí se alcanzó a salvar, un africano le decía: padre, cuando me estaba ahogando, se me venía un salmo que dice: sálvame, Señor, por tu misericordia, sálvame, Señor. Y este obispo, Monseñor Agrelo se llama él, dice: me di cuenta de que ese salmo yo siempre lo recité en mi comunidad, lo recité en mi catedral, pero qué diferente es decir sálvame, Señor, cuando te estás ahogando, a decir sálvame, Señor, desde la comodidad y hasta con aire acondicionado. Entonces él dijo: desde ese momento yo me propongo a que siempre que escriba una homilía, me imagino
estando ahogándome con un migrante. Qué diferente se ve la fe cuando no la ves desde simplemente lo intelectual. Sí, abandónate, no. ¿Qué tal si tomas la carne herida de tu hermano y desde ahí haces tu predicación? Totalmente diferente, cambia la situación totalmente diferente. Quisiera encomendar, y creo que va a haber una sesión de preguntas, encomendar los frutos de esta charla a precisamente a nuestra Santísima Madre, especialmente hoy en su advocación de Guadalupe. Y terminaría diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les agradezco mucho. No sé si... Realmente, Cristian, realmente muy impactante lo que hemos escuchado, muy un sacudón, ¿no? Tal vez para muchos respecto a lo que es realmente el abandono, cómo es que debe ser el abandono en la práctica, ¿no? Porque tal vez en la teoría hay muchas ideas y creo que, bueno, estamos bastante sensibilizados, tocados a lo que realmente es el abandono, los que hemos podido escuchar la disertación que nos has dado hoy día. A nombre de Luz del Trigal, bueno, agradecemos a Dios por el don que te ha dado, esa pedagogía de enseñanza que te ha dado para compartir estos temas tan difíciles a veces de comprender, de explicar, de hacer entender a las personas. Y bueno, vamos a dar espacio a Lorena, que nos va a hacer algunas preguntas, ¿no? Que he estado recopilando y algunas que hemos formulado con el equipo de Luz del Trigal. Sí, gracias, Cristian, por tu presentación. La primera es recordando estas palabras de la Virgen de Guadalupe que dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Como nosotros, sobre todo en los momentos de sufrimiento, ¿no? Porque es fácil rezar cuando uno está muy bien, pero cuando uno está sufriendo le falta la fe, incluso le falta el querer orar, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos hijos de esa madre, ¿no? Porque es fácil decir Dios está en el cielo, Jesús está en el cielo o está en mi corazón, pero realmente cómo amarla y hacerla madre nuestra para sentir esa confianza de abandonarnos y hacerla madre nuestra. Yo haría, se me vienen dos respuestas. Una como muy práctica. Ahora no me recuerdo, es una religiosa de la Congregación de las Mínimas. Se me fue el nombre de ella. Pero bueno, ella le decía una oración muy bonita a la Virgen, le decía: en mis momentos buenos, átame a tu hijo crucificado, para que cuando lleguen los momentos malos no me pueda desatar. Entonces, la primera cosa que yo diría es: ciertamente en los momentos de sufrimiento muy difícilmente se puede orar, muy difícilmente se puede confiar, pero habría que preguntarnos si en los momentos buenos trabajamos por estar unidos a Jesús, al corazón inmaculado de la Virgen, ¿no? En la medida que nosotros pidamos el unirnos en los momentos buenos, en los momentos malos, pues no tenemos ni cabeza como para hacer. Y ahí Dios sabe, la Virgen entiende. Ellos no nos van a pedir más allá de nuestras fuerzas, ¿va? Entonces, esa es la primera cosa que yo diría. Lo segundo es también muy práctico, que es entender que el hecho de que yo no pueda orar, el hecho de que mi sufrimiento inclusive me oscurezca con tanto la fe, no implica el hecho de renuncia a la fe voluntariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra naturaleza tiene espíritu, tiene la parte espiritual y el cuerpo. En esta tierra domina más el cuerpo. El espíritu se ve un poquito agobiado en esta parte, ¿eh? Por eso San Pablo dice: castigo mi cuerpo, ¿eh? Para poderlo controlar. Pero a lo que voy es empezar a hacer un acto de honestidad, es entender que nuestra naturaleza es así y de que van a llegar momentos y que aparentemente yo me revele en cuestiones de dolor, que a lo menos previos a ellos yo le diga: Señor, tú sabes que yo no quisiera hacer esto, ¿eh? Hay misterios tan interesantes que, por ejemplo, ha habido santos que murieron
con posesiones diabólicas. Por ejemplo, Santa Gema Galgani, la posesión no significa que ella no esté en gracia. Ella puede estar en gracia y la posesión estar afectándola. Ahora imagínense el dolor de una santa que dio ejemplo de una ternura y de un amor a Jesucristo en toda su vida, y que las demás gentes estén viendo que al final de su vida está blasfemando. Bueno, entre comillas, porque el que blasfema era el demonio a través de esa posesión, que se llaman posesiones de alma víctima, porque ella no quedó posesa por culpa suya o por andar en cosas malas, ¿verdad? Pero esos misterios en donde dice cómo el Señor a siervos tan fieles como en este caso Gema Galgani le permite una circunstancia que ya está fuera de sus manos, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión repito mucho lo que le acabo de decir de Santa Teresita. Santa Teresita decía, bueno, en la agonía el demonio va a tentar más precisamente por eso, porque mi mente va a estar con el dolor, con el sufrimiento, con mi agonía, yo asfixiándome por la tuberculosis. Pero ¿sabes qué? No tengo miedo, porque contra los niños, contra los pequeños no puede. ¿Y por qué no puede? Porque el pequeño se abandona previamente a Dios. Entonces yo les diría que precisamente se trabajara previo a estos momentos de oscuridad en el abandono, y cuando vengan tampoco hay que ser demasiado escrupulosos, sabiendo que Dios entiende que nuestro corazón nunca quiere separarse de Él, de la Virgen, y que si por el dolor y el sufrimiento nos llegan ratos de rebeldía, pues bueno, no sé si la persona que hizo la pregunta es madre o padre, ¿verdad? Yo soy soltero, ¿verdad? Pero he visto cuántos padres o madres, por muchas rabietas y dolores que tengan sus hijos, la saben minimizar. Dice, está sufriendo al fin y al cabo. No dice, no, mi hijo ya no me quiere, ¿va? Ya se acabó el mundo. No, ella misma es madre y sabe que su hijo está pasando por una dificultad, que no tiene mucha cabeza como para tener buena reacción en ese momento, ¿va? Entonces también hay que tomar nuestra humanidad tal cual es, ¿va? Somos así y nuestra humanidad está caída. Tampoco dramaticemos demasiado en esta parte, es lo que diría. Gracias. Otra pregunta es en cuanto al dolor, que es redentor, ¿no? A veces estos dolores nos permiten atravesar momentos de iluminación, de cercanía y de confianza hacia Dios. A veces no sabemos si pedir por una persona que está sufriendo o una persona que está postrada en cama, por ejemplo, si pedir la salud para esa persona y el alivio, o pedir que se haga la voluntad en esa persona de Dios, porque tal vez ese dolor lo va a ayudar a ahorrarse tiempo en el purgatorio o a crecer en esa sabiduría y cercanía con Dios. ¿Qué es lo que deberíamos pedir? Yo personalmente yo nunca, cuando me pide mucha gente oraciones muy puntuales y concretas, salvo cuando son virtudes, porque evidentemente como Dios no va a querer que yo tenga una virtud. Si una gente me dice, pídele, intercede por mí ante Dios para que sea humilde. Pues se la aviento porque Dios es su deseo, que nosotros tengamos las virtudes. Pero si me pide la salud, que no le quiten su casa, que, no sé, de ese tipo de peticiones, eh, yo sí directamente la tomo y le digo, Señor, esta persona cree que su solución es esta. Si en tu sabiduría crees que es necesario, dáselo. Pero ante todo y sobre todo que se haga tu voluntad. O sea, yo pido realmente porque Dios sabe mucho más y mejor lo que nos conviene. Y en este sentido, siempre la oración más perfecta será abandonarnos a la voluntad de Él. Es ir a la fácil, pero también a la sabia, porque, o sea, ¿alguien se puede equivocar pidiendo que se haga la voluntad de Dios? No. De hecho, San Vicente de Paúl decía una cosa bien interesante. Decía, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Ni siquiera uno puede estar diciendo que está agradando a Dios haciendo el bien, porque uno tiene que hacer el bien que Dios quiere. Entonces, en esta parte, nuevamente, el hecho de pedir la voluntad de Dios, me estoy uniendo a eso, decir, Señor, yo no quiero hacer el bien, yo quiero hacer solamente el bien que tú quieres, ¿verdad? Entonces, siempre habrá mucho más sabiduría en pedir que se haga la voluntad de Dios, pero a manera de detalle, de empatía con la persona, sobre todo sufriente, uno puede decir, Señor, esta persona realmente quiere que se le quite esta enfermedad. Si está en tu sabiduría, ahí está, o sea, está en su legítimo sentido de pedirte esto, ¿eh? Ya tú analízalo, velo, pero esto ya es más a nivel de un gesto de empatía con la persona, ¿va? Que cree que
que lo mejor es que se le quite la enfermedad, cuando posiblemente, pues sí, ciertamente Dios no se la quiera quitar o quiera dejarlo un poquito más para que madure en alguna área, ¿va? Alguien pregunta, cuando hablabas del manto, de la ropa que usaba la Virgen, ¿qué significan esos 4 pétalos en esa flor que indica que Dios está en ella? Uy, eso es como para, si tienen 2 horas más, ahí les explico. Lo único que les puedo decir básicamente es de que casi toda la cosmovisión indígena, al menos indígena tolteca, que era la parte de los indígenas de ahí, manejan mucho el aspecto del 4. Los 4 porque lo va en la totalidad, 4, norte, sur, este y oeste, todo, o toda la cosmovisión, ¿va? Agua, viento, fuego, etcétera. O sea, ellos coordenaban todo el 4. Inclusive los toltecas tenían también un código de sabiduría de 4 principios de la palabra. Una, cuidar mucho la palabra que uno vaya a decir. Segundo, no afectarte por la palabra del otro. Tercero, la palabra, me acuerdo que es priorizar lo positivo sobre lo negativo. O sea, hay una sabiduría, pero siempre el 4 habla de abarcarlo un todo, un todo. ¿Eh? Entonces, pero es mucho más profundo esto del Nahuilolín, eh, pero se ve la parte de la divinidad porque en eso abarca como los 4 puntos cardinales, todo, es una totalidad. Ellos manejan mucho la cuestión de 4 para todo, ¿eh? 4, 4. Bueno, y la última pregunta es, María, como administradora de las gracias, ella nos dice que debemos pedir esas gracias, que hay muchas gracias que no se dan porque no se piden. ¿Qué gracias deberíamos pedirle a ella? Podría sonar como redundante mi respuesta, pero creo que ahí, si se lo meditan, verán que no es del todo ilógica. Yo le pediría a ella que me enseñe a pedirle lo que ella quiere que le pida. Es decir, esta pregunta tal cual que me están haciendo a mí, que se la digan a ella. Porque ella, incluso Santa Teresita, por ahí también tengo un retiro sobre la espiritualidad mariana en Santa Teresita. Santa Teresita, no me acuerdo tal cual, a ver si hago un esfuerzo para recordarme. Ella decía, siempre dividía de qué tipo de oración se las hacía directamente a Jesús y qué otras a la Virgen. Ya me acuerdo, dice, como que las cosas esenciales iba directo a Jesús, se lo pedía directamente a Jesús. Dice, las cosas que no son esenciales me gusta pedírselo a la Virgen porque ella sabe filtrar, etcétera, y lo que ve conveniente sé que se lo va a pasar a Jesús y lo que no, pues no. Pues ya. Entonces, ¿para qué le hago trabajar a Jesús en ese filtro, etcétera? Pues no. Entonces, voy con ella, que ella es experta en su hijo, y pues ella que haga el filtro. Entonces, por eso, si me preguntan, ¿qué le tendremos que pedir? Pues yo le diría, pues precisamente te acércale y dile, ¿qué es lo que me conviene pedirle a tu hijo? ¿Eh? Que realmente se entable una relación de hijo y madre, ¿va? O hija y madre. Que no sea una relación meramente acartonada, ¿va? Como para sacar milagritos, sino como un hijo que se acerca a su madre con toda confianza, le pregunta, mamá, no sé, me está gustando una muchacha, ¿tú qué opinas de esto, del otro? O sea, una relación verdaderamente de un diálogo amoroso, que es en definitiva, Santa Teresa de Ávila decía eso, que orar es tratar de amistad, ¿no? No es una cuestión como acartonada o burocrática, ¿no? O al menos no debería serlo. Eso es lo que podría decir. Gracias, Cristian. No sé si los chicos tienen alguna otra pregunta. La verdad, un tema demasiado interesante, Rodri. Yo tenía una pregunta, Cristian. Bueno, la palabra de Dios dice que a veces no sabemos ni qué pedir ni cómo pedir, ¿no? Y bueno, en eso ya nos dice que tal vez lo que uno está pidiendo a Dios tal vez no sea lo que, lo mejor para uno, ¿no? Pero dice que hay que orar en el espíritu. Bueno, la lectura continúa y dice que hay que orar, digamos, ¿no? Viene el espíritu y ora en nosotros a Dios Padre con sonidos inefables. No sé si un poco eso se refiere al don de lenguas, a qué o cómo es que se puede llegar
a que realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pueda orar en ti para que realmente uno pueda pedirle a Dios, tal vez, no sé, en esa oración, eh, la voluntad de Dios, ¿no? O realmente lo que a uno le conviene y lo que es para beneficio de uno, ¿no? Ya, podría interpretarse en parte como este carisma de la oración en lenguas, pero yo lo veo más en en un aspecto de un ejercicio de docilidad que se ve más en el aspecto del silencio mismo. Este, eh, no menosprecio la oración, por ejemplo, vocal, ya sea de alabanza, de petición, de agradecimiento y todo eso, pero sabemos que al final, decía San Juan de la Cruz, que la lengua de Dios es el silencio, ¿no? Y entonces cuando uno se presenta, sobre todo si se puede, delante del Santísimo, tanto en su presencia eucarística, esta oración que hace el Espíritu con gemidos inenarrables, es decir, inenarrables es que no se pueden explicar. Y muchas veces eso es lo que uno podría hacer, ponerse delante del Señor, y a veces uno ni siquiera cuadra, y menos cuando uno está sufriendo, ni siquiera puede ordenar pensamientos, no puede ordenar ni siquiera palabras y todo esto. En este sentido, el silencio puede ser una oración que se eleva exactamente en eso, en silencio. La otra cosa, que esta es una sabiduría de la iglesia, cualquier persona que por sufrimiento, por problemas internos, llega el momento de la oración y no saben ni le salen las palabras ni nada por el estilo, es ahí donde el Espíritu Santo ya ha asistido a la iglesia con su sabiduría, sobre todo en la oración oficial de la iglesia, que es la liturgia de las horas. Ese es un tip que les doy. Cuando uno está en sequedad, cuando uno no puede ordenar sus pensamientos, ni de pedirle, ni de agradecerle, ni de hablar con él y todo eso, sino por eso va a dejar de orar. Y tampoco puede guardar silencio, porque realmente el llevar una vida, una oración silenciosa es un proceso largo, a menos de que Dios dé una gracia. ¿Cuál es la clave? La clave es la oración oficial de la iglesia, esa que ya es instituida. Si pueden, agárrate la liturgia de las horas o agárrate los salmos como tal y empieza a orar. O sea, pídele los labios a otros católicos que ya han sabido orar precisamente y muy en especialmente para cuando a ti no tengas palabras, cuando no tengas esto, las oraciones ya instituidas, ¿no? Ahí entra también el Santo Rosario, etcétera. Es lo que yo podría recomendar, ¿no? Cristian, nos comentabas hace un momento sobre el caso de este amigo tuyo, sacerdote, que se le presenta y Dios agarra y dice, este fuego, ¿en quién lo voy a consumir? ¿Qué nos puedes decir a todos? Porque realmente no todos tenemos la posibilidad tal vez de que Dios nos hable así tan directamente, pero pienso que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, Dios nos habla y nos dice que quiere en nosotros consumirse, quiere de nosotros para consumirse, quiere poner su fuego en nosotros. ¿Qué sugerencia nos puedes dar a todos para poder, digamos, estar receptivos a esta petición que Dios nos hace? Les pongo un ejemplo exactamente de la misma mujer que él estaba dirigiendo, esta señora, esta mujer madre, creo que de 7, 8 hijos, tiene bastantes, ya todos grandes ahora, ¿verdad? Pero ella misma, esta mujer de esta comunidad, de este amigo sacerdote, ella era líder de lo que se llama el homeschooling católico. Estos familias que dan clases, o sea, que no mandan a sus hijos a las escuelas, sino las clases las reciben en el hogar, ¿va? Y hay un homeschooling católico y bueno, al menos en el estado donde ella vivía, ella era un poco líder y todo esto y tenían proyectos y todo con otras familias que hacían homeschooling. Pues bien, ella todo el día pues andaba con los hijos y con los hijos de otros hijos, de otras familias, perdón. Y ya en la noche es cuando llegaba su esposo, ella les preparaba una leche con chocolate a sus hijos, los acostaba a dormir y ella ya se los dejaba a su esposo y ahora sí ella tenía su descanso espiritual porque se iba a una capilla de adoración perpetua a tener su momento de oración. En una ocasión ella se va y en el corazón el Señor le habla y le dice, ¿me podrías decir cuál es el momento
en el que más me amaste, para poder usar el término que viene de la pregunta, Jesús le dijo, ¿me podrías decir en dónde más te consumiste por amor a mí? Y entonces ella empezó a pensar, dice, sí, mira, en el homeschooling católico estamos organizando esto, creo que eso te va a dar mucha gloria a ti. No, no va por ahí. Mira, a la hora de que pude ir a misa, etcétera, no, no va por ahí. Entonces ella le dice, pues tú dirás, Señor, ¿cuál fue el momento en donde más te amé y me consumí por amor a ti? Y dice, cuando le preparaste la leche con chocolate a tus hijos. Dice, ¿por qué? Porque tú ya estabas cansada de todo el día de andar con los hijos. Tu esposo se retrasó y tú ya querías que llegara precisamente para encargárselos y tú poder estar conmigo. Y con todo ese estrés que tenías, no dejaste de con amor y ternura preparar cada una de esas leches con chocolate. Ahí estamos hablando de un acto de amor, de consumirse en una cosa tan ordinaria, pero tan importante en la vida común y normal, ¿no? O sea, no se está esperando que el alma víctima solamente se va a consumir con una gran enfermedad, con una gran persecución. Es en la vida ordinaria. No se les olvide una cosa. La vida de Jesús, de milagros, de predicación, solamente fueron 3 años. Fueron 30 años de consumirse el Señor en una vida absolutamente ordinaria. Lo que llamaba el beato, ya pronto santo Charles de Foucault, la vida oculta de Nazaret. Yo creo que en estos tiempos, sobre todo, y más con estas pandemias y todo esto, no me queda duda de que el Señor está pidiendo el que nos consumamos en lo ordinario, en las cuestiones más ordinarias, más sencillas. Por ejemplo, si yo en este momento estoy pensando en lo que voy a hacer después de esta charla, después de estar con ustedes, de todo esto, yo no me estoy consumiendo. Si yo no me estoy entregando completamente a ustedes, este acto, por mucho de que aparentemente tengo cierta retórica y pues sí, bueno, pues contesté bien la pregunta y todo eso, pero mi corazón y mi mente están en otro lado. No, yo, si realmente mi mente, mi corazón y todo lo abalanzo en este preciso momento, no mañana, no 5 minutos después, en este preciso momento, es mi ofrenda de amor para consumirme por el Señor, en un acto tan ordinario como estar respondiéndote a ti esta pregunta. Entonces yo los invitaría a que vean esta dimensión de lo ordinario. Uno se tiene que consumir barriendo, uno se tiene que consumir lavando un vaso, uno se tiene que ir consumiendo en darle un beso a tu esposo por más que estés enojada. Uno se puede ir consumiendo en jugar un rato con tus hijos, etcétera, etcétera. Es ahí donde no menospreciemos lo extraordinario que tienen los momentos ordinarios. Podría resumir más o menos. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad, temas muy interesantes. Se ha hablado no solamente del abandono, se han hablado de otros temas. Nos has dejado con la intriga de varias cosas. Sin duda que pueda haber otra oportunidad más para poder charlar, seguir conversando, tocar nuevos temas. Rodri. Igualmente, Cristian, muy agradecido contigo, con ese compartir, bueno, por haberte consumido con tu don en este tiempo que hemos compartido junto con la gente. Bueno, a nombre de Luz del Trigal también darte las gracias por haberte dado tiempo para hacer esta pequeña videoconferencia. Realmente es un tema que en lo personal a mí me ha dejado con varios puntos que seguramente los voy a meditar en el transcurso de estos días en mi oración, en algún momento frente al Santísimo. Y bueno, agradecido infinitamente contigo por tu tiempo, por tu don. Lore, no sé si quieres algunas palabras finales también complementar. Sí, igualmente agradecerte, Cristian, por ser tan concreto, tan directo, tan duro a veces en tus palabras y por despertar ese sentimiento de querer profundizar más en nuestra fe, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Tener personas como tú que toquen algunos puntos que realmente podamos
luego verter en la oración y profundizar para alcanzar esa cercanía con Dios y crecer en nuestra fe. Así que Dios te bendiga por el ministerio que haces, Dios te bendiga por este tiempo que has dejado con nosotros y por toda la sabiduría que nos has dejado. No, gracias a ustedes, ahí me encomiendo a su oración y y nada, motivarlos a que sigan pues trabajando por esta cuestión del abandono, pero nuevamente siempre teniendo la dimensión de entrar en los mismos padecimientos de las personas, que al fin y al cabo son los padecimientos de Cristo. De hecho, pasaremos en el Mateo 25 por ese protocolo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, nuestro Señor, de una manera especialísima, mística, ha elegido estar con los que están sufriendo. Y es siempre un privilegio ayudarlos a nivel espiritual a que se sepan abandonar, pero sobre todo compartir sus padecimientos en la medida de lo posible, ¿verdad? Y creo que es una misión bella que tienen ustedes y cuenten en este sentido con mi oración. Cristian, antes de despedirnos, queremos saber dónde podemos encontrar más información sobre tus charlas, tus entrevistas y las cosas que podemos apreciar de ti. La manera más sencilla es si van a Semper Fiat. Semper es S-E-M de mamá, P de Pablo, E-R, Semper. Fiat es F, I latina, A, T de Tomás, semperfiat.com. Ahí van a encontrar los enlaces de todos, de mi canal de YouTube, de Facebook, de Instagram. Ahí está todo la información. Esa creo que es la manera más sencilla, ¿va? Y si no, pues, por ejemplo, dependiendo de la red social que esté, si me buscan con Cristian Huerta, generalmente aparezco en los primeros resultados, ¿va? Pero hay otros Cristian Huertas, evidentemente, ¿va? Pero generalmente parece que aparezco con cierta prioridad. Entonces, pero si no, les digo semperfiat.com y ahí están todos los enlaces. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer también a todas las personas que han hecho posible esta transmisión, Rodrigo, Lore, Yeshua y tanta gente que están aquí también en estudio ayudándonos, a todos nuestros patrocinadores también agradecerles que siempre están ahí apoyándonos para poder llegar a todas las personas, agradecer a todo nuestro público que está presente el día de hoy y que está viendo continuamente los videos, animarlos, como decía Cristian, al abandono, a consumirse en el día a día con las cosas pequeñas. Y bueno, Cristian, una oración para poder cerrar esta transmisión. Sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar, Señor, gracias en este 12 de diciembre por el gran regalo que nos has dado a toda la iglesia, pero principalmente a nuestros pueblos latinoamericanos, hispanoamericanos, que es a tu madre en su advocación de Guadalupe. Gracias por darnos esta aparición en donde el rasgo característico es la de la ternura, el consuelo, la solidaridad, la compasión, cualidades que son tan indispensables para entender el acto de abandonarse. La sola aparición de nuestra Santísima Madre de Guadalupe es una invitación a abandonarnos, a confiar en ti. Te damos gracias por ese regalo tan pedagógico, tan misericordioso, que es la de tu propia Madre. En otras apariciones que has permitido de tu Santísima Madre, la has enviado a ella, a que nos dé un mensaje de parte tuya. Pero en esta aparición de Guadalupe, no la enviaste a ella, te veniste con ella. Ella te lleva en el mismo seno, está embarazada de ti. Una aparición que nos habla de que no es una persona la que nos visitó, sino fueron dos, y esa segunda persona, que en realidad es la más importante, eres tú, Señor. Te damos gracias por ese regalo de tu madre en su advocación de Guadalupe. Te pedimos por cada uno de nuestros países, especialmente los latinoamericanos, hispanoamericanos, el hermano país de Bolivia, que es el país que acoge este ministerio que ha salido de tu voluntad y de tu mano. Dale a cada uno de sus miembros la sabiduría,
el discernimiento necesario para que haga en todo tu santa voluntad. Y a todos los que estuvimos participando de esto y a los que no están participando o escucharán después mediante las plataformas en donde se coloque, te pedimos que también les des el consuelo, ese consuelo que nos ha venido de tu madre al decirnos: no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en el cruce de mis brazos, es decir, en donde está mi Hijo Jesucristo. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.